Esta noche pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Sí. Bueno, yo creo que es el momento de comenzar con unos minutos de retraso, pero no creo que sea mucho, 10 minutillos, es lo habitual en este tipo de actos y a eso estamos acostumbrados, incluso a más, ¿no? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Muchas gracias por casi llenar esta sala de la sede del Partido Comunista. Es un placer para nosotros, para la agrupación local del Partido Comunista, poder ofrecer esta noche la conferencia Los inicios del PSE en Montilla y máxime, como digo, cuando vemos esta sala prácticamente llena y seguro que se irá llenando a lo largo de la charla. Se ve que hay ganas de escuchar la historia de este partido y la trascendencia que ha tenido para nuestra localidad, para Montilla. Hoy contamos con una ponente excepcional, con Pepa Polonio. Pepa Polonio es doctora en Historia Contemporánea por la Universidad de Córdoba, es investigadora y además es compañera de trinchera política, así es que yo creo que ya a eso no se le puede pedir más, ¿no? Así es que, siendo Pepa la conferenciante de hoy, yo creo que nuestras expectativas van a estar seguro que todas cumplidas. Y dicho esto, yo quiero también expresarle, como lo he hecho a los medios de comunicación, pero aquí también a todos vosotros, o delante de todos vosotros, en nombre de la agrupación local del Partido Comunista, pues nuestro agradecimiento, nuestra enorme gratitud por el trabajo de investigación que ha estado realizando Pepa para poder ofrecer esta noche esta conferencia. Y sin duda, esta labor supone una importante contribución para no dejar en el olvido lo que ha significado el Partido Comunista en su trayectoria local. No creo que se pueda negar el papel del Partido Comunista y ahora también de Izquierda Unida en la configuración de la Montilla que hoy conocemos, la Montilla de 2021. Y eso ha sido y es posible gracias a muchas mujeres y a muchos hombres que han puesto su pasión, que han puesto incluso en riesgo su vida y muchos incluso la perdieron defendiendo la idea que representa el Partido Comunista de España. Pepa conoce a la perfección lo que yo estoy diciendo ahora, conoce mejor que nadie la historia de nuestra localidad por su tarea investigadora. De hecho, ella es doctora desde el año 2016 por su tesis doctoral, La sinapsis del poder en una sociedad pequeña y cerrada, el caso de Montilla, 1902-1975, que recibió la calificación de sobresaliente cum laude, en la que estudia la evolución social y la evolución política de Montilla en un extenso periodo en el siglo XX, desde el reinado de Alfonso XIII hasta la muerte de Franco. Por eso, el trabajo de investigación que hoy nos presenta Pepa pues tiene que formar parte de la literatura local, porque además es una oportunidad para no olvidar, para reconocer que los comunistas pues somos parte de la sociedad de nuestro pueblo, que participamos organizadamente en ella y que nuestra experiencia y nuestra concesión de la vida forman parte de una narrativa que tiene que quedar escrita para que el conocimiento sea también para las próximas generaciones, las presentes también y las futuras, cómo no. Y qué mejor que seamos nosotras y que seamos nosotros, a través del trabajo, por supuesto, de la compañera Pepa Polonio, quienes escribamos esta narrativa para que no quede en el olvido el significado de la inmensa labor de las mujeres, de los hombres de Montilla en la defensa de otra sociedad más justa y más libre. Y por eso estamos, como digo, enormemente agradecidos a Pepa por su dedicación, por su aportación académica y científica para que este conocimiento sea compartido. Nos proponemos esta noche cumplir con dos objetivos. Un doble objetivo, por un lado, el de explicar de la mano de Pepa Polonio parte de nuestro pasado y nuestra contribución, y por otro lado queremos que sirva también como homenaje a tantas personas, a personas buenas, a personas generosas, mujeres y hombres que se han organizado políticamente, no solo
a través del Partido Comunista, sino también a través de otros partidos de izquierda en Montilla, que se organizaron por la defensa de un país libre, que se comprometieron en momentos más que difíciles para la lucha política con el objetivo de transformar la realidad en condiciones de clandestinidad que nada tienen que ver con lo que hoy estamos viviendo. Aunque también podríamos sumar un tercer objetivo, el de recapitular, el de hacer balance de estos años, porque 100 años no se cumplen siempre. Yo espero que los próximos 100 también nos veamos aquí, que sea Pepa la ponente de esa conferencia, porque, como sabéis, la conferencia de hoy se enmarca en los actos que ha venido celebrando el Partido Comunista de España por el centenario. Un 14 de noviembre del año 1921 nació el Partido Comunista. La historia del Partido Comunista en Montilla, la que nosotros conocemos más reciente, no es una historia centenaria, pero sí que es la de muchos años de lucha, de lucha de mujeres, como he dicho antes, de hombres que pusieron su alma y que pusieron también su vida organizados en este partido. De ahí que esta charla sea una mirada necesaria al pasado, en un contexto político, desde luego, como el actual, que está lleno de incertidumbre y al que hay que estar muy atentos para que no se consoliden las ideas que nos retrotraen a tiempos pasados que es mejor ya olvidar. No podemos permitir la osadía de banalizar el discurso de quienes siguen bebiendo del odio hacia la clase trabajadora, hacia la clase obrera. Y en ese sentido el Partido Comunista es un dique, o debe ser un dique, para que no avancen estas ideas. Y de ahí que también la charla de hoy, sea una charla para el futuro, para que esa mirada al pasado pues, nos sirva para afrontar nuestro presente, pero también nuestro futuro, con el compromiso necesario del conjunto de la sociedad en un proyecto que sea colectivo y que sea emancipador. Todo esto es lo que da sentido y lo que da plena vigencia al Partido Comunista de España, con la única tarea de trabajar en una apuesta clara por nuestro planeta, por las generaciones presentes y, por supuesto, por las generaciones futuras. Y eso, a mi entender, es ser comunista y ser o formar parte del Partido Comunista de España. Yo termino para dar paso a la conferencia de Pepa y lo hago con una frase que he querido retomar o recordar de Marcelino Camacho, que creo que encarna lo que significa el Partido Comunista y lo que da sentido a formar parte de este partido que es joven y que es centenario. Decía Marcelino: lo posible es lo que nos permiten hacer, lo necesario lo que deberíamos hacer. Dicen que optar por lo posible es de personas cuerdas y prudentes, que lo necesario es de locos y utópicos, pero quienes cambian el mundo son aquellos que luchan por lo necesario. Así es que a eso os invito, a eso os emplazamos, a eso emplaza el Partido Comunista, y yo pues os dejo con Pepa Polonio. Bueno, no sé si alegrarme de que las expectativas sean tan altas o asustarme un poquillo, ¿no? Porque, en fin, no me gustaría decepcionar. Pero bueno, como luego después vamos a tener un ratito de coloquio, lo que tengáis que alegar, pues, seréis escuchados muy atentamente y en la medida de lo posible. Si tengo que retractarme de algo, lo haré. Y si tengo que aclarar alguna cosa, pues lo intentaré, por lo menos. Estamos aquí en el centenario del Partido Comunista y debemos tener en cuenta que durante muchos años, cuando se hablaba de partido aquí en este país, pues no había nadie pensaba en fútbol. Cuando alguien decía voy al partido, nadie pensaba en me voy a ir a ver un partido de fútbol ni cosa por el estilo. Ni siquiera se pensaba en otro partido comunista, en otro partido político. Hablar de partido era hablar de Partido Comunista, no había otro. Las reuniones generalmente eran secretas en estos tiempos, por lo menos eran discretas. Y los militantes, que eran en su inmensa mayoría hombres, había muy pocas mujeres, se sentían muy comprometidos con la idea. Esa idea, ponérmela con mayúsculas, porque eso es la gran idea, no había otra. Todos teníamos tenían la misma, que era la que acaba de decir Agustín de boca de Marcelino Camacho, que había que cambiar el mundo porque el mundo solo
tal como iba, no estaba nada de bien. A alguna gente pues nos hace sonreír un poco la nostalgia y a otros lo que pasa es que les alucina el que nos pudiéramos creer según qué cosa, ¿no? Los que sonreímos con nostalgia somos plenamente conscientes de que cualquier tiempo pasado fue anterior, no otra cosa. Para los que nos imaginan alucinados, pues aclararles que sabemos que somos herederos de una línea de lucha, que sabíamos que iba para largo, que nos metimos aquí con los ojos abiertos y que hemos seguido así a pesar de las dificultades. Hemos cometido errores, indiscutiblemente. Espero que además hayamos aprendido de ellos. Empezando por el principio, ¿qué diferencia al PS del resto de los partidos? Pues básicamente su historia. Evidentemente también su ideología, pero también su estructura. Hablaré algo de la historia tal como yo la entiendo y tal como la he enseñado a lo largo de 38 años. Historia de las clases sociales, de su evolución y de sus relaciones. En pocas palabras, ¿qué se cuece en Montilla en los años en los que crecen y se desarrollan los hombres? No tengo constancia de que hubiera mujeres, eso no significa que no las hubiera, sino que no queda constancia documental, que se manifiestan partidarios de la Tercera Internacional y luego se afilian al partido. También considero fundamental conocer de qué hablamos cuando se habla de partidos, porque la idea ha cambiado y no poco. Voy a empezar por ahí. Cuando se crea el PS en 1921 hay dos modelos de partido. El dominante, el que controla el poder, es un partido de notables. A veces también se le llama primate, y no se le llama primate por lo que se os puede ocurrir. Estos partidos se forman alrededor de un líder, y el objetivo es encumbrarlo hasta donde pueda llegar. Se basan en los compromisos personales y en clientelas. No tienen militantes, tienen caciques, jefes locales que mueven las estructuras internas del poder. Desde los alquileres de viviendas al abastecimiento de agua, pasando por la contratación y el despido, los precios de los alimentos, la creación y mantenimiento de escuelas. Aunque buscan el voto, y eso nos puede hacer parecer que piensan en democracia, lo de menos es cómo se consigue ese voto. Por lo tanto, esa manera de conseguirlo es lo que nos aleja radicalmente del concepto de democracia, entendido como libertad, como pensamiento, como capacidad de decisión. Gana siempre, absolutamente siempre, quien tiene que ganar. Estos partidos no organizan mítines, organizan banquetes, en los que cada quien se paga su cubierto, pero a unos precios que un obrero no puede pagar ni soñando. Ni un obrero, ni un comerciante de barrio, ni un maestro, por poner algunos otros oficios. Pensad que cuando el jornal está en una peseta, todo el día trabajando en el campo, jornal de hombre, el de la mujer es la mitad, cuando el jornal está en una peseta, un cubierto de un banquete de estos que organizan los conservadores, los liberales o los republicanos, puede estar rondando las 10, las 15, las 25 pesetas. O sea, eso es absoluta y rigurosamente impagable. Puedes leerlo en la prensa. La prensa da cumplida cuenta de quiénes asisten, qué comen, qué beben, qué fuman y qué se dicen en los brindis. Es muy ilustrativo, es muy curioso. Creo que deberíamos todo el mundo hacer alguna vez la idea del ejercicio de leernos un periódico antiguo, están colgados en internet, que se nos iban a caer los palos del sombrajo, pero del todo. No hay carnet de militantes y no hay cuotas. Los gastos de funcionamiento de estos partidos salen de las arcas municipales por diferentes agujeros o de los bolsillos de personalidades que se los cobrarán con creces de las arcas públicas. En general, en los dos partidos del turno hay miembros de las mismas familias, de manera que se aseguran que gane quien gane, ganan ellos. Luego están los partidos que no tienen mucha posibilidad de tocar poder a lo grande, como mucho en algún pueblo rarito así como el nuestro. Aquí entrarían, por una parte, los republicanos, burgueses como Dios manda, que en cuanto ven peligrar sus intereses de clase, se olvidan de las minucias esas de libertades civiles y forman el gato palo junto con liberales y conservadores.
o burgueses de asa y burra, como lo llamaba mi abuelo, que quieren ser como esos, que tienen cortijo y caballo, pero que no llegan. Para conseguir para conseguir poder local y grandes influencias, buscan ser útiles a la gente. Generan un tejido asociativo que en el caso de Montilla va a provocar que en los primeros años del siglo XX que exista un partido republicano fortísimo, del que se va a nutrir primero la agrupación socialista y de la que va a salir tras el movimiento tercerista el germen del Partido Comunista, que va a ser muy pequeño hasta la Guerra Civil. A nivel de partido funcionan como los partidos de notables, pero tan desorganizados que muchas veces las reuniones terminan a tiros, literalmente. Por otra parte están los partidos obreros. Estos partidos tienen militantes, es decir, personas que rellenan una ficha de afiliación y se comprometen con un ideario, no con una persona. Pagan una cuota con la que se mantiene una sede que también pagan ellos si las cuotas no son suficientes y que en cuanto pueden compran mediante acciones que suelen pagar a plazo. En la sede organizan actividades en beneficio de los militantes que van desde las escuelas nocturnas cuyos maestros pagan también con las cuotas, o bien los maestros dan las clases de manera altruista como ejemplo de militancia, hasta la formación de economatos y cooperativas de consumo, como aprendieron de los republicanos. En cualquier caso, una sede de Partido Obrero no es un lugar para la burocracia, sino para el trabajo y para la formación. Estos partidos organizan mítines multitudinarios, controversias entre dirigentes de diferentes ideologías sobre temas concretos que son muy seguidas, tienen prensa propia y congresos y reuniones financiadas a escote por los compañeros, ante los que tienen que rendir cuentas. El funcionamiento es asambleario, se levanta acta, se llevan libros de cuentas y se rinde cumplida cuenta de todo lo que se hace. Más que nada porque los dirigentes del partido son compañeros más cualificados, pero no son animales sagrados. Ni siquiera Zafra, con todo lo que supuso Zafra en Montilla, lo fue. Es el motivo por el que cuando el Frente Popular toma el poder no es repuesto como alcalde, y se nombra a Manuel Sánchez Ruiz. De eso hablaré un poquillo más adelante. Mientras el partido es legal, el funcionamiento del PC, que es hijo del Partido Socialista, es el mismo que el del PSOE. Asamblea abierta y debates reglamentados. Pero cuando se ilegaliza, lo que sucede durante la dictadura de Primo de Rivera y también en el bando franquista durante la Guerra Civil, se organiza en células. Son grupos pequeños de militantes que se conocen entre sí y que se conectan con otras células mediante enlaces, que únicamente conocen a otros enlaces. Se genera así, en teoría, una red muy efectiva, muy bien conectada y en la que la caída de un grupo no supone necesariamente la caída de un colectivo grande o la apertura de una brecha. Se puede subsanar de manera bastante fácil. Tiene un inconveniente grave. El centralismo democrático diseñado por Lenin, según el cual las ideas de la base van hacia la cúpula que organiza las medidas y las lleva a cabo, queda muy dañada. Se sigue manteniendo el nombre, Stalin sigue manteniendo el nombre de centralismo democrático, pero la idea inicial de Lenin ya no funciona. Se convierte en una especie de ordeno y mando que, en fin, eso es algo que habría que estudiar muy detenidamente, porque el que la propaganda se confunda con la historia, desgraciadamente, no es algo que pasa solo en las derechas, también pasa entre nosotros. Y nosotros eso tenemos que evitarlo. Conocemos, por tanto, cómo el PC ha llegado a ser el partido con la fuerte estructura que tiene y que hay que conservar el orgullo de militantes. Un movimiento asambleario en el que nadie se responsabiliza de llevar a cabo acuerdos, que no hay actas, que no hay libros, que no hay cuotas, no compromete a nada. Y además se manipula extraordinariamente bien. En fin, de eso me gustaría que habláramos otro día.
Voy a tratar de dar una visión general de cómo se inicia el partido en Montilla. También un poco de acuerdo con el título de la charla, claro. Tengo que decir que mis fuentes para este estudio son fuentes municipales, fuentes de prensa, pero son todas ellas fuentes escritas y oficiales. No he tocado historia oral porque resultaba bastante complicado para hacer un estudio en profundidad y también, por supuesto, he utilizado bibliografía, faltaría más. Lo que pasa es que bibliografía sobre el PC y sobre ya a niveles tan básicos como son las estructuras locales hay muy pocas. Os lo digo un poco por centrar el qué es lo que me dispongo a hablar, ¿no? El partido en Montilla surge a partir de un sustrato muy profundo y que permite anclar muy poderosas raíces. No es algo que aparezca de la nada. Y evidentemente no aparece en 1921. En los comienzos del siglo XX, Montilla es republicana. Los más abundantes son los republicanos federales. Hay terratenientes republicanos, hay comerciantes republicanos, hay artistas, intelectuales, trabajadores de oficios diversos que también son republicanos. Son mayoría entre los concejales, siempre, absolutamente siempre. Sin embargo, los alcaldes son conservadores, como Juan Bautista Pérez Balay, o liberales, como Miguel Márquez de Real. La bestia parda de tanto de uno como de otro en el ayuntamiento de Antonio Jaén Alcaide, que es un republicano muy revolucionario, muy comprometido, hasta que es elegido alcalde. En el momento en el que es elegido alcalde, la cosa cambia y, bueno, el comportamiento de este hombre deja en mantilla a cualquiera de los otros caciques. Los republicanos ganan por goleada todas las elecciones. Rara vez se falsean las actas en la localidad. En el distrito es otra cosa. En el distrito se producen falsificaciones de todos los colores habidos y por haber. De vez en cuando es tan cantoso el triunfo de los republicanos que permiten que salga como diputado Jerónimo Palma o bien Manuel Hilario Ayuso, al que también en algún momento me gustaría dedicarle algún recuerdo. Este señor es lumbrera al que se le ocurrió durante el debate del voto de las mujeres que a las mujeres había que concederle el voto a partir de que tuvieran la menopausia. Con eso os lo digo todo. Por eso digo que con este tengo algo personal. ¿Por qué son tan importantes los republicanos y tienen tanto arraigo en Montilla? Además de la tradición revolucionaria, la primera república se proclama en Montilla, hay unos incidentes muy fuertes y hay por ahí un estudio de José Calvo Pollato y José Luis Casas que es muy interesante al respecto. Los republicanos eran un partido útil a la población. Tenían una cooperativa de consumo que vendía el mejor y más barato pan de todo el pueblo. Tenía una sociedad de socorros mutuos que daba asistencia médica y farmacéutica y además préstamos personales bajo palabra a un interés mínimo y negociable. Uno de los personajes de este partido era el médico Francisco Paló Segovia, que se encargó también de la formación de los trabajadores más espabilados, como fueron Francisco Safra Contreras y otros, que dieron pie a la creación de la parra productiva. Tenían además grupos de teatro, organizaban veladas artísticas y en su casino había biblioteca, con lo cual la gente podía dedicarse a leer allí. Además, estaban estructurados por barrios. Esta estructura es fundamental. Esto es lo que va a dar el poder de los republicanos en Montilla y va a ser lo que sirva de base para que luego después se pueda generar un núcleo socialista muy potente. En cada barrio había un representante llamado alcalde de barrio. Montilla había 19. Si tenemos en cuenta que Montilla tenía 80 calles, eso supone que había un representante por cada 5 calles, que era el encargado de llevar los problemas de sus vecinos a los concejales de distrito.
La organización municipal era diferente de la que tenemos ahora. Esa misma estructura la van a copiar en la cooperativa de consumo. Se organiza por barrios. Cada barrio tiene su representante en la cooperativa. Que caramba, qué coincidencia, se presenta a las elecciones municipales. Con lo cual, como la gente está acostumbrada a que una persona cercana, próxima, que les ayuda a conseguir pan barato, que les ayuda a que sus hijos puedan tener algunas clases y tienen que ponerlos a trabajar desde chicos y no pueden ir a la escuela, etcétera. Es decir, son personas que solucionan problemas, evidentemente los votan. Porque saben que van a llegar al ayuntamiento y van a defenderla. El alma de estos obreros conscientes es Francisco Palop. Mientras sigue funcionando la cooperativa, que está funcionando durante bastantes años, está con los republicanos. Cuando la cooperativa decae y la Sociedad de Socorros Mutuos también, Palop organiza la Ilustración Obrera, alrededor de 1908. La idea de la Ilustración Obrera es llevar la cultura y la ciencia a los trabajadores, que en la mayoría de los casos son analfabetos o casi. Es también el representante obrero en la Comisión de Reformas Sociales, pero es un médico. Un médico es indiscutiblemente un burgués, por una razón muy simple. La educación no es ni obligatoria ni gratuita. Un curso de bachillerato costaba el sueldo de un hombre de 10 años, de 5 años, y de 10 años del sueldo de una mujer. Con lo cual, imposible de lo imposible que ningún hijo de obrero pudiera tener estudios. Este también es uno de los motivos por los que cuando algún señorito apadrinaba a un muchacho para que fuera al seminario, los padres, hijos obreros, admitían que el hijo fuera al seminario, porque luego ya veríamos a ver si cantaba misa o no cantaba misa, pero en cualquier caso iba a poder estudiar, que de otra manera resultaba imposible. En los años en los que se crea la parra productiva de la agrupación socialista son los inmediatos antes de la Primera Guerra Mundial. Y esa guerra mundial va a generar una situación económica muy peculiar. España es neutral, no participa en la guerra, con lo cual puede venderle suministros a los dos bandos. La industria española y la producción agraria van a ocupar nichos de mercado que antes ocupaban otros países que están inmersos en la guerra mundial. Lo que sucede es que la producción no aumenta. La producción no aumenta, la producción va a seguir siendo la misma. Eduardo Dato da una ley en la que se prohíbe subir el precio de los alimentos en España. ¿Qué hacen los productores? Directamente venderlo fuera. Con lo cual, los trabajadores se van a encontrar con que van a estar trabajando, los jornaleros van a producirse cosechas que no se van a vender en España, sino que se van a vender fuera de España. Porque la burguesía en el poder va a obtener beneficios de esa manera. A la vez, España tiene una guerra con Marruecos. El ejército de Marruecos está formado, el ejército español en general, los soldados son exclusivamente aquellos que no se pueden librar. Había dos maneras de librarse de ir al ejército. Una era pagando 1.500 pesetas para librarse. Os dejo que hagáis la cuenta a razón de pesetas el jornal. O bien pagando un sustituto. La mili duraba 3 años, el servicio militar eran 3 años, tú le pagabas 3 años de sueldo a un jornalero, se lo daba a tocateja, y ese jornalero, si había salido excedente de cupo, se iba a hacer la mili en tu sitio. Salía por menos de la mitad que pagar la cuota para librarse, pero tampoco estaba al alcance nada más que de un poco de la gente de medio pelo.
Por lo tanto, el que iba a la mili, iba porque no tenía más remedio. Hay por ahí una canción de Harcha que habla sobre lo que tienes que hacer si te toca, porque tu madre no tiene para librarte. En esa guerra de Marruecos, los oficiales al mando hacían un negociazo que no veas. No todos. Hay varios casos de aquí, de este pueblo, cuyo nombre habría que reivindicar. Uno de ellos es Núñez de Prado, el general Núñez de Prado, que además permaneció fiel a la República cuando empieza la guerra. En este batiburrillo que comento, pues se empiezan a dar toda una serie de huelgas en las que además se atraviesa la Revolución Rusa. Y claro, al gobierno le preocupa que la gente, que los obreros puedan tomar nota. Los socialistas locales toman muy buena nota de lo que supone la Revolución Soviética. La cosa llega a darles tanto miedo a la burguesía local que aparece por ahí una noticia de que se está preparando en España una revolución bolchevique que piensa poner la capital en Montilla, y durante bastante tiempo cuela, O sea que nos temían. En 1919, los obreros de aquí estaban entusiasmaditos con la revolución. Pues claro, hay un intento de hay un intento de reacción por parte de la patronal montillana, ¿no? Hay un artículo, en 1919 se crea Fuerza y Cerebro, que es la gran prensa socialista de la zona, en la que un señor llamado Antonio Polo escribe un artículo titulado Alrededor de un congreso, en el que afirma que es necesario unirse con los comunistas rusos. Aquí va a empezar el debate de la Tercera Internacional. Que hay que dejarse de alianzas con los partidos de la izquierda burguesa, que a la larga únicamente van a defender sus intereses de clase, y eso está clarísimo a partir del momento en el que en el año 1919 se crea el Sindicato Católico de Montilla. Lo crea el conde de la Cortina, y es el que vulgarmente se conoce como Gato Palo o Regato. El Gato Palo porque se dedicaba el Gato Palo a una ratonera, y aquello era una ratonera para trabajadores. Por regato, pues porque los que iban voluntariamente iban por eso. A nivel nacional, si bien los obreros aquí en la localidad estaban entusiasmados con los bolcheviques, a nivel nacional las cosas son algo distintas. A Lenin no le gustan los dirigentes socialistas. Y en España pues hay muchas contradicciones políticas, ¿no? Esas contradicciones además se relacionan directamente con una serie de problemas económicos que van a hacer que sea el momento en el que empieza a despuntar la industria en determinados lugares y empieza el éxodo rural. Los pueblos empiezan a vaciarse ya en los finales de la década de los 10, principios de los 20. Las garantías constitucionales se suspenden día sí, día también, y además eso supone que se cierran los centros obreros. En estos años, los años previos a la creación del Sindicato Católico y demás, la única prensa que hay en Montilla, los inmediatamente anteriores me refiero, es el eco parroquial. El eco parroquial, para ser una hoja de la Iglesia, miente de una manera brutal, y además calumnia todo lo que puede, ¿no? En uno de sus artículos, por ejemplo, se acusa a un líder obrero, del que no se da ningún nombre, de haberse llevado la comida de España y de ser la causa de la huelga que hay para reclamarla. O sea, no sé si os suena, pero si le ponéis
algún nombre de algunos políticos de izquierda de la actualidad, pues simplemente habría que cambiarle la cabecera al periódico. Entre 1918 y 1919 la actividad en Andalucía es frenética, no solamente en la provincia de Córdoba, ¿no? Las organizaciones católicas van a tener mayor duración y mayor importancia en los lugares en los que hay pequeños propietarios, como es el caso de Montilla. En los lugares en los que no hay pequeños propietarios, lo que se van a dar va a ser más anarquismo. Y claro, el anarquismo tiene otra serie de connotaciones. Pero en 1919 se va a iniciar una pugna entre la Casa del Pueblo, el Partido Socialista es muy potente en Montilla, y el Sindicato Católico, ¿no? Esa pugna va a dar lugar a que en el año 1920 haya unas elecciones municipales en las que se lleva a la alcaldía a un socialista. Es el primer alcalde socialista que hay en España, José Márquez Cambronero. Este hombre gana las elecciones de una manera tan aplastante que a los alcaldes de los pueblos del tamaño del de Montilla, que los nombraba directamente el rey nombra a un socialista como alcalde del pueblo, porque no se atreve a nombrar otra cosa. El contendiente fundamental de este señor es el conde de la Cortina, el jefe del Sindicato Católico. Hicieron todo lo que supieron. En ese todo lo que supieron, mi abuelo me contó, entonces ya en la época ya estaba él como jefecillo en la Casa del Pueblo, me contó que llegaron a poner una urna para las votaciones en un palomar de una casa. Y que tú quieres votar, vale, vota, busca la urna. Encuéntrala y encuentra la manera de llegar con la papeleta hasta allí. O sea, así hicieron. Cuando digo de todo, es de todo. ¿Qué sucede? ¿Por qué ganan los socialistas? Pues por una razón muy simple. Porque en el Sindicato Católico había 2000 y pico afiliados, no creáis que eran 4 y el cabo, pero había muchos que tenían doble militancia, porque si no estaba afiliado al Sindicato Católico no trabajaba. Entonces tú estabas afiliado al Sindicato Católico, estabas afiliado de extranjero a la Casa del Pueblo, tú ibas a donde tuvieras que ir, y luego a la hora de votar votaba lo que tenías que votar. Con lo cual el señor conde se llevó el palo más grande de su vida. También en 1920 está en plena efervescencia el pleito de la Tercera Internacional. Tengo que decir que este hombre, Márquez Cambronero, está un año escaso como alcalde, porque a partir del momento en el que toma posesión se dedican a hacerle la vida imposible. Y se dedican a no permitirle que haga absolutamente nada. Este hombre intenta que se cumpla la ley Dato, que Eduardo Dato era un gobernante conservador, que decía que no se podían sacar los alimentos de un pueblo hasta tanto no estuviera abastecida la población. O sea, cosa que es lógica. Este intenta que se haga, no lo consigue. Los ricachones del pueblo dejan de pagar impuestos. Los impuestos se cobraban directamente en el pueblo y tanto el depositario como el recaudador de impuestos estaban avalados por personalidades de la localidad con confianza enormes que pagaban por él. Por lo tanto, estos señores no pagaban impuestos directamente. O sea, a un pringaillo le podían embargar cualquier cosa que tuviera. A un señorito de estos que debiera miles de pesetas, pues no. Un ayuntamiento sin dinero no funciona. Y el gobierno central no iba a ayudar para nada a un alcalde socialista. Con lo cual el hombre pues termina perdiendo el cargo y además pudiendo hacer bastante poco.
A nivel político, pues ya digo, está en plena efervescencia el pleito de la Tercera, y uno de los partidarios de la Tercera Internacional es precisamente Márquez Cambronero. Hay otro que escribe unos artículos magníficos, que firma con seudónimo, con el seudónimo de Fray Siriaco, me gustaría saber quién es, que este hombre es abiertamente partidario del comunismo y de la Rusia soviética, pero pide que si se va a hacer un congreso extraordinario para ver qué se hace, que no se dé el espectáculo bochornoso que estaban dando los republicanos con la división, las peleas internas, y ya digo, peleas que en algún que otro caso salieron a tiros, literalmente. Entonces el debate se va radicalizando. Hay, aparte de estos dos, hay otro hombre que es Francisco Peso Puche, que este no es de Montilla, pero escribe en Fuerza y Cerebro, que piensa que el único humanismo posible es el comunismo. Manuel Rodríguez Gómez pide que no sea, que trata de un poco de mediar, porque las ideas de socialistas y comunistas no son opuestas y se puede llegar a puntos de consenso, que lo que hay que hacer es atacar las causas de los hechos, no los efectos. Y, en fin, hay una serie de cuestiones que van a terminar con que el Partido Socialista decaiga. No va a ser el único que decae. En paralelo al Partido Socialista también va a decaer el Sindicato Católico. O sea, van a ir los dos un poco en paralelo. Según Díaz del Moral, en el Congreso Fundacional del PC participa un reducido grupo de Montilla. O sea que lo había. No se encuentran más referencias que esa. Es seguro que lo hubo, ese grupo, ¿no? O sea, no solamente porque Díaz del Moral no se inventaba nada, para eso eran notarios, sino por la cantidad de artículos contra los comunistas que aparecen en la revista del Sindicato Católico, en el Montilla Agraria, que eso nos da idea de que cuando no hay un peligro, la gente no se toma la molestia de atacarlo. Si se esfuerzan tanto en inventar tantas cosas y en todos los números hay ataques a los comunistas, es porque los comunistas estaban presentes aquí. Aunque no estuvieran demasiado visibles. No tienen ningún problema, mienten como bellacos absolutamente, ¿no? Hablan de que Trotsky tiene 35 millones, no dicen de qué, pero sí que está en oro. En un pueblo en el que la gente está hasta aquí, tú dices que uno de tus ídolos en ese momento tiene 35 millones en oro, ¿35 millones de qué? Lo primero que te queda son eso, ¿no? Hay noticias de que hay diferentes grupos de obreros que se están alejando del bolchevismo en Inglaterra, en Estados Unidos o incluso en Rusia. Se añaden bulos de grueso calibre que unen el antisemitismo atávico propio de aquí de España con el anticomunismo furibundo. Dicen, por ejemplo, que el comunismo es un invento de los judíos en alianza con los masones para destruir el cristianismo. ¿Os suena, verdad? Pues eso no es de Franco. Esto de 1920. Pues eso, claro, que no es cosa del general. Y esto le va a dar muchísimo bombo. O sea, llegan a publicar como auténticos en capítulos los protocolos de los sabios de Sion, que es un bulo que se saca para perjudicar a los movimientos revolucionarios rusos, y aquí se publica en Montilla. Lo publica Montilla Agraria. Vamos, lo más absurdo que yo he visto de todo esto es que alaban a Ángel Pestaña, anarquista señalado, porque este hombre estaba en contra de la tercera, criticaba la Tercera Internacional. Lo que se callan en 7 idiomas es que critica a la Tercera Internacional por reformista, porque no es lo suficientemente revolucionaria para el gusto de este hombre. O sea, pero llegan a eso, a alabar a Ángel Pestaña. Los ánimos agraristas pues se van ahí enfriando, y quien toma el relevo de la propaganda anticomunista es una revista que se publica a nivel provincial, que es La Tierra.
tiene el mismo contenido. Muchos de los colaboradores del Sindicato Católico de Montilla escriben ahí, pero es de ámbito provincial, ¿no? En los momentos en los que la crisis obrera es más fuerte, pues al Sindicato Católico se le ocurre despedir jornaleros por haber blasfemado. Aquí, con la lengua tan así que tenemos todo el mundo, pues lo dan como motivo de despido, ¿no? Márquez Cambronero escribe en Fuerza y Cerebro un artículo que se titula Adelante, compañeros, siempre adelante, en el que hace una crítica muy fuerte, no solo a la burguesía agraria, sino también a los obreros que le siguen el juego. O sea, se muestra comprensivo con aquellos que no tienen más remedio que para llevar un jornal a su casa, afiliarse al sindicato, pero algunos otros lo hacen para aprovechar otro tipo de ventajas. No lo hacen tanto por necesidad como por sacar provecho. La cosa está... Hay tantos obreros que están metidos dentro del Sindicato Católico que sacan un comunicado firmado por un señor que también me encantaría conocerlo, me encantaría saber quién era, que firma como Curritos de la Ratonera, en el que dice que por favor que entiendan sus compañeros que es que no tienen más remedio que estar ahí, que si no, no comen, pero que ellos saben cuál es su labor y que pueden hacer una labor de zapa muy interesante dentro del sindicato. Ese tipo de trabajo de infiltrarse en organizaciones del enemigo para destruirlas desde dentro es algo, o por lo menos si no destruirlas, minarlas, es algo que se va a ver durante la guerra. Hay comunistas que se afilian al Requeté para sabotear las acciones del Requeté desde dentro. Había que tener valor, de hecho acabaron fusilados algunos de ellos. Se hace también en el Sindicato Vertical. Acordaos los que tenéis más añillos de la cantidad de gente que se infiltró en el Sindicato Vertical para poderlo controlar desde dentro. Y también en las asociaciones, sobre todo las asociaciones de vecinos, siempre ha sido terreno nuestro. Y esas asociaciones se han hecho al calor de las leyes franquistas, cuando se empieza a abrir un poquito más la mano, ¿no? A partir de que se produce el desastre de Anual, del cual también se produce este año el centenario, el número de afiliados al Sindicato Católico tiende al estancamiento y el de los afiliados de la Casa del Pueblo desciende. En los años 20 van a quedar cotizando en la agrupación socialista 180 trabajadores. Hubo momentos en los que hubo 2.500, o sea que fue muy, muy potente. La Sociedad de Obreros Albañiles, los Hijos del Trabajo, va a tener 30 trabajadores. El debate de la internacional, de la tercera internacional, va a pasar revista, o sea, va a pasar factura, perdón. Y también el no haber podido llevar a cabo ninguna de las medidas que se intentan desde la alcaldía también desanima muchísimo. A eso hay que añadirle pues el estado de crisis que se va a generar a partir de 1920. El clima político nacional se va a ir enrareciendo y a partir de 1923 tenemos la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera obliga y legaliza el PC, que pasa a la clandestinidad, y no solo a la clandestinidad, también a la persecución. Primo de Rivera aplica la ley de fugas a comunistas y a anarquistas. La ley de fugas consiste en que te saca la Guardia Civil al campo, te pega 3 tiros por la espalda y alega que estaba intentando huir. Y eso se hace en no pocas ocasiones.
mientras se está aplicando la ley de fuga a comunistas y anarquistas, la mayoría del PSOE colabora con el dictador. Y además se tolera la actividad de las casas del pueblo. En el Ayuntamiento de Montilla, Zafra Contreras va a formar un tándem con el conde de la Cortina en algunas comisiones, como por ejemplo la de educación. Pasan de ser enemigos acérrimos a estar juntitos, no solamente en el mismo ayuntamiento, sino además colaborando. En el gobierno nacional, Largo Caballero colabora con Primo de Rivera, y luego durante la República pues ya tratará de hacerse perdonar con acciones como la Revolución de 1934. Lo que pasa es que alguna gente tenemos memoria. En los años de la dictadura de Primo de Rivera, en Montilla no hay más que PSOE por el lado obrero. Más o menos conformes con el liderazgo de Zafra, pero no se le cuestiona abiertamente. Márquez Cambronero se retira, pasa a un segundo término y empiezan a aparecer otros líderes más jóvenes que adoptan posiciones más a la izquierda. Pero Zafra no termina de perder el liderazgo. La Juventud Socialista se crea el 9 de noviembre de 1927 con Juan González León como secretario, y es una de las asociaciones más activas que tiene Montilla. Organiza sobre todo veladas artísticas y literarias. Es lo que más pueden organizar. Lo que pasa es que, claro, todos sabemos que con una velada artística y una velada literaria se pueden decir muchas cosas. Y ellos, de hecho, las dicen. En el aniversario de la proclamación de la Primera República, en febrero, mantienen una reunión a la que asisten 200 afiliados. Esa reunión va a estar presidida por Manuel Sánchez Ruiz. Francisco Granado Ruiz da una conferencia sobre educación un 17 de febrero, en el que resalta el papel revolucionario y socializador de la escuela. Y habla de la necesidad de luchar contra cura y cacique y conseguir acabar con la miseria escolar y la desnutrición de los niños. O sea, como veis, acto cultural, pero el dictador cae, se proclama la Segunda República, y en las elecciones que traen la República ganan los socialistas, los republicanos quedan los segundos y queda un reducto monárquico. Los republicanos se van del ayuntamiento pocos días después de hacerse las elecciones. Los monárquicos, por supuesto, no llegan ni a tomar posesión. Y entonces se queda Zafra como alcalde, pero además el PSOE como único partido. Y eso va a tener un inconveniente serio, porque Zafra es visto por la gente como un cacique y él se comporta como un cacique. Además es diputado en Cortes, y la parte más a la izquierda del PSOE de alguna manera se retrae. Estos años para los historiadores son gloria bendita, los años del gobierno de Zafra, porque se crean multitud de asociaciones. Cualquiera que quisiera trabajar tenía que estar afiliado a una asociación, y esa asociación tenía que formar parte de la Casa del Pueblo. Pero vamos, además hay una ley de 1877 que obliga a que en las reuniones fuera un representante de los municipales a levantar actas. Teóricamente, una asociación mandaba al ayuntamiento la solicitud de permiso para reunirse con el orden del día que se iba a tratar. Y luego iba un municipal a comprobar que eso era lo que se trataba en la reunión y a levantar actas. Eso no se hace nada más que bajo el gobierno de Zafra. La ley es de 1877. Las actas, de luego, son una joya. Eso, vamos. En el pueblo, que hubo momentos, incluso en la dictadura de Primo de Rivera, en la que hubo 3 periódicos, en la época de la República solamente se publica el Boletín Salesiano. Ni siquiera se puede celebrar el 1 de mayo. Por lo tanto, eso de que la República fue una época de libertades, en según qué sitio habría que revisarlo. Porque no estoy hablando del gobierno a partir de 1933 de Mariano Requena Cordón, de don Mariano Requena,
del cual pues los más viejos del lugar se acordarán, porque yo me acuerdo. Ni siquiera estoy hablando de esa época, estoy hablando de la época de Zafra. En el año 1932 se celebra el 4º Congreso del PSE y el partido cuenta con 5.750 afiliados en Andalucía. En un primer momento se considera que el gobierno de Azaña es contrarrevolucionario, cosa en la que tienen razón, pero los sucesos de la Sanjurjada en agosto del 32 hacen que se reconsidere la postura y se empieza a apoyar a la República. No se hace por convencimiento sobre la política de Azaña, sino porque hay una responsabilidad para que no se pueda volver atrás por una cuestión de pureza. Los resultados electorales pues no son muy buenos. En la convocatoria a Cortes son 190.605 votos en toda España, pero a nivel local consiguen un ayuntamiento importante. Consiguen el ayuntamiento de Andújar, que tiene su importancia. El Partido Comunista no tiene fuerza en Montilla, ni siquiera en los días de la Guerra Civil, cuando crece más en toda España. Ello se debe a que Montilla cae el mismo 18 de julio y todos los que tienen una significación política y pueden hacerlo huyen a la zona republicana. En esa participación en la guerra, en zona bajo control republicano, sí que hay un trasvase importante del Partido Socialista al Comunista, sobre todo con la unificación de las juventudes. Claro, las juventudes socialistas en Montilla son muy potentes. En el momento en el que se unifican con las juventudes comunistas, pues ahí sí que va a tener mucha importancia. El modelo de represión que se instaura en Montilla va a laminar cualquier posibilidad de resistencia o de organización, ni siquiera clandestina. Se organiza el saqueo sistemático de todas las riquezas del pueblo, mediante diferentes cuestaciones que van desde la recogida de oro, en las que voluntariamente tienen que entregar desde los pendientes de la abuela hasta las alianzas de boda o las medallas de la primera comunión, sobre todo los que tenían alguna sospecha de ser republicanos o de ser rojos, que en el caso de Montilla eran casi toda la población. Eso hace que las posturas filofascistas se fortalezcan. Se hace cuestaciones para la medalla de oro de la ciudad a Franco, para la medalla de plata a Canis Matute, para regalarle una medalla de oro con la efigie de San Francisco Solano a Canis Matute, etcétera. Los listados de las donaciones se van a publicar en la prensa local que se recupera en esos años. Por lo tanto, la gente se ve señalada y se ve marcada. Porque ponía fulanito de tal, tanto dinero, fulanito de tal, una pulsera. Enganito de copa, tantas pesetas. Otra manera de saquear a la gente era la fiesta en el aire. Las fiestas en el aire son veladas interminables en las que cualquiera que sepa hacer algo va y lo hace, para disfrute de los gerifaltes que había, ¿no? Tocar un instrumento, recitar un poema, lo que sea. Por supuesto, las entradas se cobraban a un precio que oscilaba entre 2 o 3 jornales de trabajador. Y de alguna manera se pasaba, también era una forma de pasar lista. Ni que decir tiene que el que no iba a una de estas fiestas estaba señalado. El estar señalado era muy grave en esos momentos. Todo el dinero que se le incauta a todas las organizaciones se ingresa en una suscripción popular voluntaria para atender los gastos del movimiento Salvador. En fin. Aparece en la prensa de la época ocasionalmente referencia a comunistas montillanos, porque vamos, ni que decir tiene que lo había, ¿no? En varios oficios que se conservan en el ayuntamiento, pues se dan muestras de desobediencia de empleados cesados a comienzos del 31 y otros por el estilo, ¿no? Abril del 33 es un momento de gran actividad propagandística. La Juventud Socialista organiza varias charlas
con el título genérico del momento político actual, impartidas por Manuel Castro, José Gallego, Manuel Sánchez Ruiz y Francisco Zafra Contreras. Aparte de las tensiones provocadas por los sucesos de Casas Viejas, todavía queda un poco de rescoldo de la intentona de Sanjurjo y aparecen algunos incidentes, pero no muy significativos. Siempre hay buscabocas. Un obrero de la bodega Alvear es multado con 100 pesetas por llevar un pañuelo azul con las banderas monárquicas bordadas. Alega el hombre que no sabía que fuera ilegal, pero la sanción tiene que cumplirla. La Asamblea de la Juventud Socialista de 1933 está presidida por Francisco Baños Martínez y se acuerda invitar a Andrés Saborit a un acto público. Se nombran delegados para la Conferencia de Jóvenes Campesinos de Madrid, para el Congreso de Juventudes Socialistas. Y entre las actividades que tienen en cartera hacer está la aproximación al PC, con los que terminarán unificándose, ¿no? En las elecciones de 1933, Francisco Moreno da 157 votos comunistas en Montilla, frente a 5.420 socialistas. Los republicanos tienen 723, los radicales socialistas 53, Acción Popular 1.600, los radicales 883, ¿no? En toda la provincia hay 13.182 votos comunistas. O sea que no son muchos. A pesar de eso, en ese momento ya tienen sede abierta en Montilla. Montilla tiene una sede en la calle Pineda, la actual calle Santana, en el número 8. Más o menos vendría a caer enfrente de la puerta de la iglesia de Santa Ana. La solicitud del local la firma Francisco Ruz Raigón. La segunda vuelta de las elecciones no consiguen ningún voto. Eso era bastante habitual porque se solía votar el que tenía más posibilidades de salir, claro. Los últimos días de 1935 son fecha de comienzo de campaña electoral. Las últimas elecciones de la República son el 16 de febrero del 36 y son momentos en los que la actividad política aumenta. Hay varios mítines y se pone como condición que los oradores, para conceder el permiso, que los oradores sean los previstos, que no se ataque a las instituciones bajo ningún concepto, que se prohíban las manifestaciones y cualquier intento de desorden público que será reprimido. Pero resulta que los oradores son otros, por supuesto que se ataca a las organizaciones y asisten 550 personas, que no es poca cantidad para un mitin. Según el orador Dimas Martínez, que pone por las nubes la actuación de la Juventud Socialista de Montilla, se vive la aurora roja del comunismo. O sea que, en realidad, organizado por la Juventud Socialista, pero en beneficio de los comunistas, digamos. Manuel Castro Molina, que también habla, ataca a los socialistas moderados y a los republicanos. Y pide que por favor nunca más una alianza con la derecha. Manuel Sánchez Ruiz habla contra la falta de formación socialista de los más viejos, que los critican por su actitud revolucionaria, ¿no? Y hombre, que como que nosotros que sí somos socialistas, que estamos formados, nos vais a criticar vosotros. No, sois vosotros los que os equivocáis. No es suficiente para Sánchez Ruiz tener más diputados, sino hay que conquistar el poder político. Las críticas que se hacen a Azaña son durísimas. A pesar de que, en fin, de que las críticas son fuertes, también hay alabanzas para los que son capaces de seguir la marcha de la juventud, para las mujeres que lo apoyan, y tienen palabras de comprensión para los que se han visto obligados a afiliarse a Acción Popular, porque volvemos al mismo caso que con los sindicatos católicos. Quieres trabajar, te afilias al partido. No te afilias al partido, no trabajas. La crisis del Partido Socialista de Montilla va a estallar el 11 de noviembre de 1935. Como ya digo, hay un acta que está en el archivo municipal muy detallada de cómo se produce esa reunión. Es una reunión a la que asisten 400 socios
y que el primer acuerdo que se toma es cesar a Zafra como conserje, era el conserje de la Casa del Pueblo, por haberse gastado 400 pesetas de una suscripción para una radio sin el consentimiento del Consejo de Administración, haber invertido en obras particulares de su domicilio una cantidad que había del fondo pro preso, le hacen cargo sobre poco cuidado sobre los documentos, que se han perdido, documentos muy importantes que estaban bajo su custodia, y otra serie de cargos, ¿no? Se le acusa de haberse quedado con la máquina de escribir de la Secretaría para su uso particular. Una máquina de escribir costaba el sueldo de 2 años, o sea que no estamos hablando de que eso era algo que estaba al alcance de muy poquita gente, que se había abandonado la casa, etcétera. Pero eso es peccata minuta en comparación con otros cargos de carácter político que también se le hace. Por ejemplo, la violación de correspondencia de socios, el no haber entregado cartas, porque en Montilla hay un movimiento en 1934 muy potente y la gente que participa en él huye. Y en lugar de escribirle a la familia, para que no lo detesten, le escriben a Zafra. Y Zafra, en lugar de entregarle las cartas a la familia, se las entrega a la Guardia Civil. Es el motivo por el cual los detienen, claro. Sí. O sea, hay una serie, se le hace una especie de proceso político interno en la Asamblea, en el que él no está presente. 3 personas hablan a su favor y 3 personas hablan en contra. Incluso uno de los que habla a favor dice que, oye, que es que habla a favor porque eso lo manda el reglamento. Sánchez Ruiz dice que él le ha dado, que le ha advertido por carta y por escrito de que estaba llevando una conducta inadecuada, pero que no le hace absolutamente ningún caso, ¿no? Eso es grave. Otra cosa muy grave es que se le acusa de tener directamente de ser el titular de una cuenta que tenía que ir para la Escuela de Arte y Oficio de la Casa del Pueblo y está directamente a su nombre. Son 15.050 pesetas de las que no se sabe nada. Y luego, por otro lado, hay una acusación de haberse perdido una serie de préstamos y demás por más de 90.000 pesetas. Es decir, claro, la Asamblea pide que se le expulse inmediatamente, pero el reglamento dice que no, que hay que formar un expediente, se forma el expediente y tras una serie de incidentes que se producen, se le expulsa del partido el 27 de diciembre de 1935. Es el motivo por el cual, cuando el Frente Popular toma el poder, él no es nombrado alcalde, sino que entra en su lugar Manuel Sánchez Ruiz, el Perla. Claro, contra él se inicia una serie de acciones civiles. Todo esto que estoy diciendo son acusaciones. Las acusaciones pueden ser verdad, pueden ser mentiras. ¿Estamos? O sea, no estoy diciendo este hombre se le acusa de no sé qué cosa. O sea, este hombre era culpable de. Sino se le acusa de. Se abren acciones contra él, acciones judiciales, estalla la guerra, a él lo fusilan y no se sigue adelante. Por lo tanto, todo queda en acusación y en que es expulsado del partido por esas acusaciones. Y por haber perdido la confianza de la gente. Quiero dejarlo muy claro, porque es un personaje importante en la historia de este pueblo y no quiero tirarle tierra encima, más de la que le corresponda. O sea, quiero dejar eso meridianamente claro. Todas las personas que tienen una vida política muy señalada tienen unas luces potentes y tienen unas sombras tan potentes como las luces. Entonces las sombras de este hombre fueron esas. Y desgraciadamente la guerra impidió que se aclarara si le correspondían o no le correspondían. ¿Estamos?
Bien. El triunfo del Frente Popular en febrero del 36 se va a celebrar con una manifestación por primera vez en muchos años. La manifestación la piden Sánchez Ruiz, Francisco García Carrasco, Rafael Merino, los dos socialistas, Rafael Merino Delgado de Izquierda Republicana y José Torres Requena del PS. El 24 de febrero se hace esta manifestación a las 9 de la mañana. Por los informes que hace la Policía Municipal, se sabe que son pocos, pero muy activos. Cuando empieza la guerra no huyen, no intentan ponerse a salvo, sino que lo que hacen es, cuando Montilla ya no tiene remedio, se pasan al bando republicano. Y pasan a formar parte de los Niños de la Noche, que eran un grupo de gente que se dedicaba a pasar personas desde zona franquista hasta zona republicana y a ponerlos a salvo. Se jugaban la vida. En eso hay tanto socialistas como comunistas. Entran a formar parte de una de las partidas más activas que hay por toda la zona, que es la partida del Chicuelo, que también es comunista. Y ya digo, se infiltran incluso en el Requeté. La lista que he podido sacar de personas que aparecen en esta documentación, la voy a leer porque creo que debe quedar constancia de al menos esto. Sé que eran más, porque conozco algunos casos de los cuales pues los conozco por referencia, pero no he encontrado documentación. Entonces, como dije al principio, lo que quiero es dejar constancia de la documentación. Está Manuel Ruiz Luque, Antonio Gómez Baena, alias Linito, José Soria Jiménez, José Casas Pino, alias Cazuela, José Torres Requena, Francisco Mesa Ruiz, Francisco Arce Cívico, alias El Estupendo, Antonio Gómez Delgado, alias Ingeniero, Miguel Mesa Ruiz, José Gómez Delgado, alias Ingeniero, hermano del anterior ingeniero, Francisco López Galvez, Francisco Redondo Mesa, Antonio Redondo Gómez, Antonio Cuéllar Aguilar, Manuel Sánchez Perea, Francisco Jurado Aguilar, Antonio Vela Jiménez, Carlos Delgado Bueno, alias Chaparrón, Francisco Jiménez Polonio. Estos son de los que he encontrado constancia en los archivos municipales. Todos ellos constancia por presos políticos, por detenidos, por lo que se solía dejar constancia en estos casos, claro. Las edades oscilan entre los 40 años de Francisco López Galvez, los 19 de Francisco Jiménez Polonio en el momento de empezar la guerra. Y el informe del jefe de los municipales da por jefe del PC de Montilla a José Torres Requena. Una vez se aparece como José Torres y otra como José de la Torre. Es la misma persona. Pero en fin, ya sabemos el lío que hay en Montilla con el apellido Torres y de la Torre. Se le acusa de participar en las requisas de armas, en fin. Antonio Vela Jiménez y Antonio Gómez Baena fueron los que estuvieron infiltrados en el Requeté. José Soria se ganaba la vida vendiendo carbón, y este hombre lo tenían enfiladito perdido durante la posguerra. Le cerraron la carbonería varias veces. Sabemos que había más hombres que estos, sabemos que había mujeres, pero de las mujeres no queda constancia, a pesar de que la había. Muchos de los que salen de Montilla siendo socialistas van a cambiar de partido a lo largo de la guerra, permanecen en el mismo pero pelean con batallones comunistas, como el batallón Garcés, y van a establecer también alianzas que los van a llevar a formar parte del Socorro Rojo. En Montilla hubo una célula del Socorro Rojo, que eso ya lo averiguaré para futuras, lo tengo ahí en cartera para futuras investigaciones, pero lo hubo y fue muy activa y duró durante toda la posguerra. Y además me consta,
porque me cae muy cerca, que hubo personas del Partido Socialista, del Partido Comunista colaborando, algunos como la mujer de Carmen Montoro, la mujer de Frasquitos Ojos Claros, antisocialista furibunda. Sin embargo, su compañero del alma en el lío era mi abuelo, que era el presidente del Partido Socialista en la clandestinidad, y de eso se entera una por muchos años después, ¿no? En fin. La decadencia que se produce en el PSOE o el desánimo que infunde en la posguerra va a venir determinado, en primer lugar, por los abusos que se cometen en la época republicana. No se podía tener un trabajo sin estar afiliado a la Casa del Pueblo, y eso llevó a que se afiliaran personas faltas de ideología que en el momento en el que pudieron se pasaron al enemigo con armas y bagaje, ¿no? También estaban acostumbrados a afiliarse a cualquier cosa para sobrevivir y entonces pues simplemente siguieron haciendo lo mismo. Los que habían acompañado a Zafra durante su trayectoria, los que lo admiraban y lo admitían como líder, les costó mucho trabajo asumir el proceso interno que se le abrió, ¿no? La muerte de alguna manera lo redimió. Fue fusilado por los fascistas y eso permitió, claro, deja ahí un poco la sombra sobre su trayectoria, ¿no? Lo que vino después de estos años, la posguerra, el hambre, el racionamiento, eso rompió el espinazo de muchos militantes. Había que ser muy fuerte para soportar el día a día de la represión física, la moral, la política, la económica, los insultos, los menosprecios, los continuos recordatorios de que habías perdido la guerra y sobre todo la mentira. La mentira que lo ensuciaba absolutamente todo, en todos los lugares. La prensa local de los años 50, que es muy rica también, difunde propaganda anticomunista, pero no hay noticias de actividades o detenciones practicadas en esos años. El archivo municipal, que es riquísimo, en eso la correspondencia oficial de parte de los años 40, de los años 50, la mandó destruir un secretario, mandó quemar, y por lo tanto nos hemos quedado sin un material fundamental para el estudio de esto. Hay algunos personajes como Manuel Salazar Porras, sobre el que se pide información, que llegó a ser sargento del Ejército Republicano, sobre Manuel Herrador, que tiene 50 años en 1958 y que en ese momento está procesado por el Tribunal Especial de Represión del Comunismo y la Masonería. En 1961 hay nuevas noticias sobre actividades subversivas. Aparecen como detenidos Antonio Soriano Aguilera y Miguel Feria Blanca, pero fueron bastantes más, aunque no queda ninguna referencia de ellos. Y sobre eso, pues en fin, los que sois más mayorcillos, sabéis de eso bastante más de lo que yo pueda saber, ¿no? Recapitulando un poco y por terminar, que vaya que estáis teniendo paciencia, un partido no surge de la nada, ¿no? Ni de las ideas. Las ideas se forjan como respuesta a las necesidades y tienen más o menos fuerza en la medida que son útiles. Cuando dejan de resolver problemas, por más utopías que planteen o por más atractivas que sean, las organizaciones quedan como elementos residuales. Eso sí, tenemos que conocer nuestras raíces, tenemos que mimarlas y tenemos que estudiarlas. Y sobre todo tenemos que huir de nuestra propia mitología. Nosotros, militantes de izquierda, obreros conscientes, no necesitamos mitos, necesitamos conocer nuestra historia, ponernos delante de nuestros errores con los ojos abiertos y ver qué podemos mejorar. Que no se nos olvide que somos herederos de hombres y mujeres que intentaron un mundo más justo y que, en fin, que la herencia hay que honrarla. Gracias.